La siguiente autora vivió entre revoluciones europeas y círculos estrictos sociales y morales. Sufrió la dureza de una madre aristocrática y escritora también, y más tarde el fracaso de un matrimonio. Aún así, su vena rebelde no solo le ayudó a superar cada obstáculo, sino que, inspirada por sus vivencias y el amor a sus hijos y nietos, moldeó y publicó historias, algunas fantásticas y otras realistas, sobresaliendo con ellas en el mundo de la literatura infantil. En este capítulo exploraremos la obra de la autora rusa-francesa Sofía, la condesa de Segur. Nació en Moscú, Rusia, en 1799 como Sofía Fyodorovna Rostopchina, en una familia influyente entre la aristocracia, realeza, política y la fuerza militar. Su infancia no fue feliz, tanto por sus varias travesuras como por la estricta disciplina de su madre, que negó la ternura que ella desbordó más adelante hacia sus hijos y nietos. En 1812, siendo su padre gobernador de Moscú, tuvieron que salir en exilio de Rusia, buscando refugio en varias partes de Europa hasta por fin establecerse en París. A la edad de 20 años, se casó con el conde Eugène de Segur y tuvieron 8 hijos, pero la relación no fue feliz y terminaron alejándose. La condesa de Segur se estableció con sus hijos en Normandía, en el castillo de Nuet, donde vivió feliz hasta su vejez. Teniendo ella 57 años, empezó a escribir cuentos de hadas y obras infantiles para sus nietos, utilizando las historias rusas de inspiración y el recuento de las aventuras y desventuras de su infancia a modo de lecciones diarias de disciplina y moral para ellos. No es por nada que la protagonista de las desventuras de Sofía lleven el nombre de su autora. Sus obras se publicaron a través de la casa editorial Hachette en la Bibliothèque Rose Illustrée o Biblioteca Rosa Ilustrada, una de las primeras colecciones exclusivas para un público infantil. Aunque logró la emancipación financiera debido a los frutos de su muy nutrida imaginación, generando 19 novelas entre 1857 y 1871, un hecho sorprendente para la época, fue en sus últimos años que se vio obligada a vender el castillo de Nuet para mudarse a un piso de París, donde viuda pasaría el resto de su vida. Falleció en febrero de 1874. Para el presente cartel, he hecho una pequeña ilustración y sinopsis de la mayoría de los capítulos. Pero si gustas leer el libro completo, he dejado el vínculo abajo. Espero lo disfruten. Esta obra está dedicada a la nieta de la condesa de Segur, llamada Isabel Fresnau, y la dedicatoria lee: en este libro te ofrezco lances y episodios de la vida real de una niña a quien tu abuelita trató mucho, que era irascible y se volvió humilde, glotona y se hizo sobria, que era embustera y disimulada y se volvió franca y sincera, que era ladroncilla y se hizo desinteresada, en fin, que era mala y se hizo buena. A tu abuelita, en su niñez le ocurrió lo propio, pues, aunque alocada y traviesa, llegó a ser prudente y juiciosa. Sofía, una niña de casi 4 años, recibió de su padre una muñeca muy bonita hecha de cera. Su primo Pedro, un año mayor, le advirtió que era muy ligera y delicada y que seguramente la rompería, pero Sofía juró que jamás le haría daño. Tanta era su emoción que invitó a sus primas Camila y Magdalena a comer a casa para mostrársela, y de nuevo Pedro le advirtió que se rompería. Sofía amaba su muñeca y en la mañana, previo a la comida con las primas, la puso un ratito al sol para calentar sus piecitos. ¿Y cuál fue el resultado? Que la cera se calentó
y adentro de su cabeza fueron a caer sus ojos como piedras de una sonaja. Su madre separó la cabeza del cuello, sacó los ojos y los volvió a colocar en su lugar. Un día Sofía lavó a su muñeca con agua y jabón y terminó despintándole todos sus lindos colores de piel y mejillas. En otra ocasión le quiso rizar su cabello y le pasó la plancha caliente, pero cuando la levantó, ¿cuál pelo? Dejó a la muñeca calva. Días después, queriendo enseñarle gimnasia a su muñeca, la colgó de una cuerda y le rompió el brazo. Como calentaron la cera para componerla, el brazo le quedó más chiquito que el otro. Más adelante, le quiso dar un baño relajante y metió los pies de la muñeca a agua hirviendo. De ahí no salieron más, pues la cera se derritió. Por último, subió a su muñeca a un árbol y ésta cayó de cabeza rompiéndose en 1000 pedazos. Al final no hubo más que preparar un entierro con sus amigas para la pobre muñeca. Se divirtieron tanto preparando y celebrando el entierro de la muñeca que le rogaron a Sofía pronto rompiera otra para repetir el entierro. La mamá de Sofía le prohibió que se acercara al lugar donde los albañiles construían un gallinero nuevo porque había piedras y cal que podían lastimarla. Pero Sofía no quiso hacer caso y, aprovechando un descuido de su mamá, se acercó en donde trabajaban los albañiles. Miró un pequeño estanque lleno de cal y se le hizo tan lindo que quiso caminar sobre él. Pero Sofía no sabía que la cal quema la piel y es peligrosa. Metió un pie y como se hundió, metió el otro. Los albañiles la sacaron y le indicaron quitarse sus zapatos y calcetines porque ya empezaban a quemarse y lo mismo sucedería con sus piernas. Sofía se asustó tanto que gritó y su niñera acudió corriendo quitándole sus zapatos y calcetas y limpiando sus piernas con su delantal. Rápidamente la llevó a casa y le contó a la madre de Sofía lo sucedido, mostrándole cómo había quedado quemado su delantal. La madre de Sofía hizo que Sofía le entregara su preciada moneda de 5 francos para comprarle otro delantal a la niñera, quien lo hizo llorando renuentemente, aprendiendo su dolorosa lección. Tenía una pequeña pecera llena de pececitos que alimentaban todas las mañanas con migajas de pan. Un día el papá de Sofía le regaló un pequeño cuchillo con mango de carey y ella se divirtió cortando pedacitos de pan, almendras y hojas de lechuga. Le pidió a la niñera aceite y vinagre para preparar una ensalada, pero ella mejor le dio sal para que no ensuciara su vestido. Sofía espolvoreó la sal sobre su ensalada, pero le sobró bastante y quería utilizarla. Entonces a Sofía se le ocurrió salar a los pececitos. Decidió cortar algunos a la mitad y el resto salarlos enteros. Sofía sacó, saló y partió a los pececitos y de pronto, dándose cuenta de que los había matado a todos y que seguramente la castigarían, aprovechó que nadie la había descubierto y de nuevo echó los pececitos salados y partidos a la mitad a la pecera para que mamá creyera que se había peleado y matado entre sí. Limpió su cuchillo y sus platos, retornó a su habitación y simuló estar entretenida con un libro de dibujos. Poco después se armó el alboroto de su madre, quien, descubriendo a sus peces muertos, exigía saber quién había cometido tal atrocidad. Nadie confesó, y como la niñera, que no sabía había sido Sofía, aseguró que Sofía había estado en su habitación todo el tiempo, la madre de Sofía amenazó con despedir a quien limpiaba la pecera, sospechando que él los había matado, porque ya no quería hacer tal tarea diariamente. Sofía se sintió culpable de que aquel hombre perdiera su trabajo y confesó que los había matado sin querer. Para su madre fue suficiente castigo el remordimiento y tristeza de su hija por haberlos matado.
Sofía visitaba todas las mañanas el gallinero para alimentar con migajas de pan a las gallinas. En cierta ocasión vio a un pequeño pollito con las plumas negras como cuervo. Cuando la madre de Sofía acercó el pollito a la gallina, ésta lo empezó a rechazar picoteándolo sin clemencia. Sofía y su madre decidieron cuidar del pollito en el cuarto de juguetes de Sofía hasta que éste pudiera valerse solo. El pollito creció y se hizo un pollo muy travieso, obligando a Sofía a corretearlo y amarrarlo de una pata. Pero era tan fiero que tuvieron que desatarlo por temor a que se le rompiera a jaloneos. Como andaba suelto, la madre de Sofía le prohibió sacarlo de casa porque merodeaban buitres y podían atraparlo. Como Sofía era desobediente, dejó salir al pollo para que buscara insectos en el jardín frente a la casa, pero llegó un buitre y echándose encima del pobre pollo, se lo llevó entre sus garras. Sofía no comprendió lo que había sucedido, pero pronto le explicaron que seguramente ese gran pájaro había devorado a su pollo. La castigaron, haciéndola cenar sola en su habitación por desobediente. Sofía y su primo Pedro se divertían atrapando moscas y metiéndolas a una cajita de papel. Pedro las observaba por un orificio y Sofía, impaciente, quiso ver también y en el jaloneo rompieron la caja, dejando escapar todas las moscas. Riñeron entre los dos, culpándose mutuamente por romper la caja y se separaron molestos. Sofía intentó volver a atrapar moscas, pero quedaron muy pocas. Entonces vio una abeja y utilizando su pañuelo para que no la picara, la atrapó. Sofía sacó su cuchillito y le cortó la cabeza a la abeja, castigándola por picar a la gente. Como le fue divertido, siguió cortando a la pobre abeja en trocitos. Cuando su madre vio lo que hacía, le dio un fuerte jalón de orejas y la regañó, viendo que haber cortado a sus pececitos no había sido suficiente para aprender lo cruel que era matar pequeños animales. Como castigo, le quitó su cuchillito por un año y la obligó a colgarse un collar decorado con los restos de la abeja que mató hasta que solo se desprendieran. Su primo Pedro intentó consolarla, pero tuvo que usar el collar con los trozos de abeja por una semana entera, hasta que jugando Pedro los pisó y pudo librarse de ellos. Intentó ya no ser cruel con los animales después de eso. Ya lo veremos. La granjera le llevó a la niñera un gran bote de crema y una gran pieza de pan negro. Sofía pidió algo que comer y la niñera la dejó tomar un poco de crema y pan. Momentos después, la madre de Sofía le habló a la niñera para pedir darle una tarea de costura a Sofía, pues ya iba a cumplir 4 años. Cuando la niñera regresó a la cocina, se sorprendió cuando vio que Sofía casi se había terminado el contenedor con la crema y había comido un enorme trozo del pan negro. Creyó que se enfermaría, pero Sofía le agradeció y le dijo que se sentía bien. Sofía terminó su tarea de costura y cuando empezaba a jugar, su cabeza y estómago empezaron a dolerle. Aunque le dijo a su madre que no había comido nada, ésta se dio cuenta y la castigó, prohibiéndole ir a la fiesta de su tía al día siguiente. Sofía se enfermó por un par de días y mucho duró para tocar de nuevo la crema y el pan, pues tan solo verlos le revolvía el estómago. Sofía y su primo recogían bellotas en el jardín cuando 2 de ellas les cayeron sobre la cabeza. Se percataron que una ardilla se paseaba en las ramas altas del árbol y Sofía deseó tener una. Pablo le dijo que era fácil cazar una, pero que su mamá no le permitiría tener una en casa. Sofía y Pablo rogaron a la madre de Sofía tener una como mascota hasta que ella accedió. Con una jaula llena de nueces, lograron atraer a una ardilla y se la llevaron al cuarto de Sofía.
Asustada, ésta mordió el dedo de Sofía y cuando preparaban una cama de paja, se escapó. La persiguieron hasta que Pablo le lanzó su pelota intentando desorientarla, pero el golpe la mató. Al final Pablo ayudó a su prima a lavar su dedo moribundo. Los adultos se rieron de ellos y la pobre ardilla muerta terminó lanzada en una zanja. Sofía cumple 4 años y está ansiosa por ver qué le ha regalado mamá. Mamá le obsequia un libro titulado Las Artes y Sofía se decepciona pues aún no sabe leer. Para su sorpresa no era un libro, sino un estuche de pinturas en forma de libro. Su tía también le ha obsequiado un juego de té de porcelana y con emoción pide que cuando vengan sus amigas a celebrar su cumpleaños les sirvan el té en los trastecitos. Su madre se niega porque podrían quemarse o mancharse, pero Sofía se las ingenia y llena la tetera con agua del plato del perro y tréboles molidos. Llena la azucarera con polvo de yeso e igual mezcla el agua del perro con yeso en el recipiente de la leche. Cuando su primo Pablo y sus amigas llegan a celebrar y pintar con su juego de pintura, Sofía les ofrece el té, desatando el terror de todos sus invitados al enterarse del contenido después de tomárselo. Sofía y Pablo se pelearon, las amigas intervinieron y las madres se rieron. Afortunadamente, terminaron jugando, cazando mariposas. La mamá de Sofía le dice que por tener 4 años, ahora la podrá acompañar en sus largas caminatas por el bosque. Sofía se pone feliz y en su primera caminata la acompaña su primo Pablo. Su madre le advierte que no se debe detener y debe caminar a prisa. En el camino encuentran un arbusto repleto de fresas y aunque les prohíbe mamá detenerse, Sofía no hace caso y se detiene a comer, reprochando de cobarde a Pablo que se aleja persiguiendo a su tía. En el camino los perros se muestran inquietos y la mamá de Sofía se percata de la presencia de lobos que se dirigen a Sofía. Pablo corre al rescate de su prima acompañado de los perros que se lanzan sobre los lobos a punto de atacar a Sofía. Sucede una lucha sangrienta, pero por fin los lobos huyen. Todos se detienen en el río para mojarse un poco las heridas y calmar sus nervios. La mamá de Sofía le dice a Sofía lo valiente que fue su primo, lanzándose a su rescate con un palo antes que los perros, y ella lo abraza agradecida por su valentía. Mamá no la castiga, pues suficiente castigo y lección fue el susto. Sofía y Pablo han reñido hasta los golpes y Sofía le ha dejado a su primo rasguños que sangran en la mejilla. Apenada se disculpa con Pablo después y confiesa que tiene miedo a que la castiguen. Pablo siente lástima por su prima y decide caminar entre las plantas con espinas para rasgar su cara más y así decir que todos sus rasguños han sido por los espinos. Así le dicen a sus madres, pero cuando Pablo y su madre salen para colocarle una pomada, Sofía, llorosa y apenada, le confiesa a su madre la bondad que ha mostrado Pablo y lo apenada que se siente por su sacrificio. Promete jamás pelearse con su primo y no encolerizarse. Su madre no la castiga, comprendiendo que ha entendido la lección. La madre de Sofía ha recibido cajas de frutas confitadas e invita a Pablo y Sofía a que escojan 2 para disfrutar ese día, y al día siguiente podrían tomar otras 2. Pero Sofía, ansiosa, no podía esperar, y aprovechando que sus padres no estaban y que Pablo había ido a su casa a cambiarse su ropa enlodada, mueve un sillón para alcanzar la caja de la fruta confitada y escoger anticipadamente la que escogería el día siguiente.
Decide morder todas un poquito para probar cuáles eran las más ricas, pero termina comiéndoselas casi todas. Arrepentida, cierra la caja y propone inventar que lo ha hecho una rata y vuelve al patio antes de que Pablo sepa lo que hizo. En la noche tiene un sueño extraño, con un ángel que le muestra dos caminos, uno bueno y hermoso y otro malo y horrible. Cuando le cuenta el sueño a su mamá, ella le dice que tal vez es la manera como el cielo le quiere enseñar los premios y consecuencias entre ser una niña buena o mala. Sofía no puede con la culpa y le dice a su madre lo que hizo con la fruta, cosa que su madre ya sabía, pues cuando Sofía movió el sillón, no lo colocó en su lugar de nuevo. La castiga prohibiéndole comer el resto de la fruta guardada en las otras cajas mientras la fruta dure. Pablo y Sofía rescatan un pequeño gato moribundo al lado del camino del bosque. Con amor, hogar y alimento, se vuelve un lindo y gran gato de Angora blanco, pero también un feroz cazador de pájaros. Sofía y Pablo intentan detener su cacería, pero sigue hurgando en nidos y matando a las madres de los polluelos sin conciencia de maldad. Un día le regalan a la madre de Sofía un mirlo en una jaula que canta precioso. Todos se van a comer y cuando regresan a la sala en donde se encuentra la jaula con el mirlo, encuentran los barrotes de la jaula rotos y torcidos y al gato que habían nombrado Monono con el mirlo entre su hocico. Empieza una persecución por toda la familia en toda la casa intentando quitarle a Monono el mirlo, hasta que el padre de Sofía golpea la cabeza del gato con la pinza de la chimenea y aunque éste suelta el pajarito, termina descalabrado y tan muerto como el mismo pajarito. Todos se compadecen, pero argumentan que ha sido su culpa por matar pajaritos. El padre de Sofía ha enviado desde París una hermosa caja de costura repleta con todo lo necesario para coser. Su mamá le dice que no es de ella y Sofía se enfada porque la desea. Se la pide tantas veces que su madre se molesta y la manda al patio, donde ella sigue buscando una estrategia para hacerse de la caja. Ahí se le ocurre entonces robar todo lo que lleva dentro para que al final su madre vea que la caja sola es inútil y se la dé. Aprovecha que la caja se encuentra sobre la mesa, saca todas las cosas y las guarda en un cajón en su cuarto de juego. En la tarde las amigas de mamá vienen de visita y después de comer les muestra con orgullo el hermoso costurero y descubre frente a todas que se encuentra vacío. Empiezan a cuestionar la honestidad de los sirvientes, pero la cara roja y preocupada de Sofía la delatan. Su madre la obliga a mostrarle en dónde se encuentran los objetos y tras descubrirlos en el cajoncito le da una tremenda paliza, acusándola de ladrona. La niñera también la acusa y reprueba su acto. Al día siguiente, apenada, baja con su madre a pedir perdón y ella le muestra la carta que su padre envió con la caja. Resulta que la caja sí era de Sofía, como premio a tantos días portándose bien, pero pidió que no se la dijeran hasta que él regresara de su viaje. La mamá de Sofía la perdonó, pero decidió no darle la caja y regalársela mejor a otra niña que cosía muy bien. Sofía se sintió muy apenada y triste por varios días, pero su primo Pablo habló con ella recomendándole ser una persona honesta por el resto de su vida, y así lo hizo. Sofía se ha portado bien por 15 días y su madre quiere recompensarla
pero no sabe qué obsequiarle. Escucha a Sofía y Pablo en el patio moviendo tierra para el jardín, quejándose de lo acalorados que se encuentran y buscando maneras para hacerse de un burro. Cuando Sofía le propone a su madre que le dé el dinero que le obsequiaron en Año Nuevo para junto con el de Pablo comprar un burro, su madre le dice que les obsequiará el burro y la carreta. Lambert el cochero tardó unos días en conseguir un burro tranquilo, pero cuando llegó a casa, Sofía y Pablo se divirtieron mucho con él. Como el burro no se movía si no lo golpeaban con una vara, Sofía creyó que un par de espuelas sería mejor. Como no tenían espuelas, se las ingenió para ensartar un alfiler a la suela de su zapato y así picar al burro para que se moviera. Lo picó tantas veces que el burro corrió y la lanzó a los suelos lastimándola y rompiendo su vestido. Sofía le pidió a Pablo que no contara la razón por la que el asno había corrido, porque temía la castigaran. Aunque a Pablo no le gustaba mentir, guardó silencio. Cuando la niñera y su madre le cambiaban la ropa, la niñera se pinchó el dedo con el alfiler del zapato y la madre dedujo lo sucedido. Solo fue necesario preguntarle a Pablo una vez para confirmar los piquetes al pobre animal. No les permitieron subirse al burro por un mes a ambos como castigo por sus mentiras y su crueldad. Sofía y Pablo saben que no pueden subir al burro, pero piden permiso para engancharle una carreta y pasear con él. La mamá accede, pero solo en compañía de la niñera. Pablo y Sofía suben al cochecito, pero Sofía se muestra enfadada por tener que ir acompañada de la niñera. El mal humor de Sofía termina molestando a Pablo y regresan a casa. Sofía se disculpa y juega el resto del día con Pablo. Al día siguiente quieren volver a jugar, pero la niñera está ocupada y la mamá saldrá de visita. La niñera confía entonces a Sofía y Pablo portarse bien solos con el burro y salen a pasear. En el camino se encuentran con los hijos del granjero y todos juegan turnándose en conducir al burro, pero el burro se cansa y aún con el látigo ya no quiere avanzar. Consiguen entonces una vara de acebo que hizo trotar al burro tanto que terminó volteando la carreta con todos dentro. El burro asustado se fue a todo galope con el cochecito volteado. Los hijos del granjero se fueron a casa y Sofía y Pablo, rasguñados, sucios y adoloridos, se fueron a la suya también. Al llegar a casa y toparse con sus madres, les contaron todo. La madre de Sofía amenazó con vender el burro, pero fue demasiado tarde. Cuando el cochecito fue en busca del burro, regresó con la triste noticia de que el burro asustado había corrido a la carretera justo cuando pasaba la diligencia y terminó muerto bajo las patas de los caballos y el carruaje. Sofía y Pablo se entristecieron por lo que provocaron y Sofía jamás volvió a pedir un burro. La mamá de Sofía está renuente a darle un animal a su hija para cuidar, pues tantos han muerto por sus acciones. Pero deciden entre ambas que una tortuga es un animal tranquilo que podría atender fácilmente, y esa tarde su madre le escribe a su padre, que se encuentra en París, para que le envíe una tortuga. Cuando su primo Pablo llega a visitarla por 15 días, le cuenta que le regalarán una tortuga. Y cuando por fin llega, juegan y le dan todas las atenciones que una tortuga de tierra puede necesitar. Al 10º día de la visita de Pablo, a Sofía se le ocurre darle un baño a la tortuga porque era un día muy caluroso. Entre ambos la llevan al estanque, pero al momento de sentir el agua, la tortuga se asusta, los niños la sueltan y cae al fondo del estanque. Corrieron y llamaron al jardinero, y este se metió al fondo del estanque y sacó a la tortuga, que se encontraba inmóvil, resguardada dentro de su caparazón. Por varios días
Intentaron que comiera o que sacara sus patas y cabeza al sentir el sol, pero la tortuga se mantuvo inmóvil. No fue hasta que empezó a despedir un mal olor que se dieron cuenta de que estaba muerta. La mamá de Sofía, molesta, le dijo a los niños que fueran a tirarla a un pozo y jamás volvieron a permitirle a Sofía tener otro animalito que cuidar. Sofía siempre había admirado los rizos dorados de su amiga Camila y quería tener su cabello como ella. Un día muy caluroso, llovió con fuerza y su madre le prohibió salir de casa y mojarse. Pero Sofía, aprovechando que las ventanas estaban abiertas, extendía su brazo fuera de la ventana para atrapar las gotas de lluvia. Entonces recordó que los cabellos de Camila se rizaban más cuando se mojaban y pensó que si ella mojaba los suyos, tal vez se rizarían también. Así que salió de su casa y se puso bajo un caño de desagüe empapando su pelo y su vestido. Cuando intentó secarse con su pañuelo, vio que estaba tan mojado como todo lo demás y regresó a casa a buscar otro pañuelo. Sigilosamente entró, pero mamá la descubrió y se rió de ella. Después entró papá y su primo Pablo y también se burlaron de ella. Mamá permitió que fuera a secarse y vestirse, pero por desobediente tuvo que cenar sola en su habitación hasta que Pablo fue por ella para jugar en el cuarto de los juguetes. En otra ocasión, Sofía se lamentaba con lo ligeras que eran sus cejas, pues eran delgadas y escasas. Ella las quería tener espesas y bien marcadas. Un día escuchó que para tener el pelo espeso y más fuerte había que cortarlo a menudo. Entonces Sofía tomó un par de tijeras y lo poco que tenía de cejas desapareció. Se veía tan extraña y ridícula que esperó hasta la hora de la cena para salir de su habitación, deseando que no le pusieran atención. Cuando Pablo fue por ella para comer, caminó dándole la espalda para que no la viera de frente, pero cuando entró en el comedor, todos se burlaron de ella, hasta los padres de Pablo. Su madre la regañó, enviándola de regreso a su habitación, lo que fue un gran alivio para Sofía. Tardaron 6 meses en crecerle las cejas de nuevo y no las volvió a cortar. Sofía y Pablo se enteran que viajarán a América y aunque esto ha entristecido a sus madres, ellos las animan y se muestran emocionados de ver a gente diferente y animales nuevos. Se despiden de sus amigas Camila y Magdalena y prometen traerles cosas, animales y hasta un niño salvaje a su regreso 2 años después. Pasan 8 días en París comprando todo lo necesario para el viaje y 3 días en Le Havre esperando la salida del barco. En el barco comen en la mesa del capitán y se divierten con él preguntándole todo sobre cómo funciona el barco. Pablo dice que cuando sea grande será marinero, pero Sofía pide que se quede con ella y ella no se separará nunca de su madre. Pablo accede a quedarse con ella. Al final, la escritora, la condesa de Segur, invita a sus lectores a leer su libro Las niñas modelo para saber qué le sucedió a Sofía y a leer Las vacaciones para saber qué fue de Pablo. Esta fue la primera obra de una trilogía que narra el recorrido de Sofía desde su infancia hasta su madurez. En este volumen, la niña Sofía, que a sus 4 años apenas empieza a descubrir las consecuencias de sus actos en un mundo de normas y disciplina, se deja llevar por la avaricia, la ira, la gula, la envidia y su desenfrenada curiosidad, empujándola a consecuencias vergonzosas, dolorosas y atemorizantes.
Según la misma condesa de Segur, su inspiración fueron sus propias vivencias infantiles. ¿Cuáles sucesos fueron recuentos y cuáles fueron sazonados con ingenio? No lo sabemos, pero fue la esperanza de la condesa que sus pequeños nietos aprendieran a convivir y comportarse, más a través de las ocurrencias de su protagonista literaria que a manera de castigo por sus actos. Este libro no es apto para los amigos de los animales, pues es sorprendente la cantidad de bestias e insectos que mueren en el libro. Nada menos que un montón de pececitos cortados y salados, un pollo negro cazado por un buitre, una abeja degollada, una ardilla azotada, 8 mariposas agujereadas, perros atacados por lobos, un mirlo mordido, un gato descalabrado, un burro picoteado y arrollado y una tortuga ahogada. Todos sacrificados para enseñar el camino a la obediencia, la verdad y la vida sin crueldad. Si bien las vejaciones y castigos vividos por la pequeña Sofía no eran aceptables, pero sí permisivos en su época, en la actualidad no podemos más que leer con incredulidad las vivencias de una niña de 4 años en cada capítulo y agradecer que ha habido un progreso considerable en la búsqueda por cuidar la seguridad de los más pequeños. Sí hay aún mucho camino que recorrer, pero de tomar como verídico al menos una de las vivencias narradas por la condesa, podemos ver que llevamos mucho avanzado. A pesar del trabajo literario y ensayístico de varias mujeres previo a la presencia de la condesa de Segur, distarían aún varios años para que la plena libertad y aceptación de mujeres escritoras se llevara a cabo, al menos para la mujer común, desvinculada de la realeza y los privilegios de la alta sociedad. Aún así, se ve que la condesa de Segur empezó a formarse como una mujer emancipada, independiente y rebelde mucho antes de ser condesa o incluso de su desarrollo como mujer. Creo el libro actualmente no es recomendable para niños. Bastantes otras opciones literarias hay para forjar su carácter sin recaer tanto en la religión y los castigos físicos por conductas no apropiadas. Pero esta obra es un escalón importante para quien busca estudiar el desarrollo de los personajes protagonistas de la LIG y su evolución a nivel mundial. ¿Te ha gustado el presente episodio? ¿Conocías la obra de la condesa de Segur? Agradezco tu opinión y consejos abajo. Gracias por visitar y apoyar el canal Líneas y Libros. Nos vemos en el próximo episodio.